Lo que están por ver no va a ser una telenovela. Está basado en hechos reales. No habrá personajes, habrá personas. Son los protagonistas de los 12 años de gobierno de los Kirchner. Una decena de voces van a reflexionar sobre todo esto. Soy Nicolás Wiñaski y los invito a ver Ficción K, el documental de Relato. Para los Kirchner, gobernar fue editar. Ellos concibieron desde un primer momento que la cuestión no era llevarse bien con los medios, sino que era editarlos, redactarlos, apropiárselos. En materia de disciplinamiento de los periodistas y los medios de comunicación, aunque no solo de los periodistas y los medios de comunicación, los Kirchner siempre se movieron bajo 3 premisas. Primero, convencer. Si no se convence, comprar. Y si no se convence ni se puede comprar, destruir. Esa fue la manera en que ellos convencieron, compraron o trataron de destruir a los que no se les alineaban. La fórmula que encabecé junto al ingeniero Julio Cobos obtuvo más del 45% de los votos válidos emitidos y por lo tanto no corresponde, tal cual lo ha proclamado esta misma Asamblea Legislativa, convocar a una segunda vuelta. En esos términos y en los términos del artículo 97, vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina, el honor más grande que puede tener un argentino o una argentina. Néstor Carlos Kirchner nace en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, el 25 de febrero de 1950. Sus orígenes se remontan a varias generaciones que habitaron desde comienzos del siglo XX la Patagonia Argentina. Los Kirchner siempre consideraron que controlar el discurso público a través de los medios era esencial para poder desarrollar su proyecto político. Nadie creyó que eso lo iban a poner a desplegar con tanta fuerza a nivel nacional, habiendo empresas periodísticas tan fuertes, pero ellos reprodujeron a gran escala ni más ni menos que lo que habían hecho a pequeñísima escala, a 4 cuadras de su casa, durante su gestión, primero de Néstor como intendente y Cristina después ya como legisladora provincial y Néstor como gobernador. Néstor Kirchner, con apenas 41 años, asume con el 61% de los votos su primer periodo como gobernador, el 10 de diciembre de 1991. Originalmente, los Kirchner no tenían medios propios, pero su manera de ejercer el poder hacía que se relacionaran con los medios, la radio local, La Opinión Austral, que es el diario de siempre en Santa Cruz, como si fueran propios. La leyenda cuenta que, habiendo viajado por cuestiones de salud a Buenos Aires, el dueño de La Opinión Austral, los Kirchner llegaron a editar la tapa del diario. De esa campaña también participa activamente la senadora Cristina Fernández, esposa de Néstor Kirchner, quien también, a lo largo y ancho del país, llevó su voz y opinión. Esto que vemos es un documental que hizo un canal de televisión de Río Gallegos con la historia oficial de Néstor Kirchner. Con casi 10 grados bajo cero de sensación térmica, el pueblo de Río Gallegos celebra la llegada del primer patagónico a la presidencia de la nación. Un aire fresco del sur llega a la Casa de Gobierno.
Usted mencionó que es un empresario que hace muchos años trabaja. ¿Por qué justo en la época del kirchnerismo tuvo su mejor época de prosperidad? Porque hay un hombre que pensó que los empresarios locales también tenemos la oportunidad de tener participación en el desarrollo de cualquier actividad. Desde el primer momento, Kirchner se rodea de personajes de su más íntima confianza que después terminan siendo conocidos por todos los argentinos. Entre sus asesores de más baja monta están Ruy Ulloa Igor, que es chofer de Néstor Kirchner y luego pasará con el tiempo a convertirse en empresario de medios. Lo mismo sucede con Lázaro Báez, quien comienza siendo empleado del Banco de Santa Cruz y luego pasa a ser el representante en los negocios del grupo Kirchner. Las licitaciones son abiertas, se publican, no se puede negociar. Y las que yo perdí, ¿qué pasa? La que gané. Hoy en Santa Cruz hay más de 7, 8 empresas que están constituidas. ¿Y qué pasa? Soy el único que tiene sobreprecio en la obra pública. Y todas esas empresas... El único medio independiente que sobrevivió a los Kirchner en la provincia de Santa Cruz es un medio de origen digital por internet. Se llama OPI Santa Cruz. Y que fue el que primero en soledad y luego acercándose a los medios de comunicación, llamémosle nacionales, pasa a ser como una agencia de noticias que abastece a estos medios de informaciones provenientes de la propia provincia de Santa Cruz y que sirven también para contar la historia inmediata de cómo fue el desempeño de los Kirchner en la función pública y también en su relación con los propios medios. Esta imagen que capturamos en el mausoleo de la familia Kirchner es inédita, pero también paradigmática. Es la imagen que relaciona el poder con los negocios, los intereses personales con la cosa pública, una verdadera sociedad anónima. Muchos de cuyos socios gozan de la impunidad que otorga pertenecer al círculo áulico y exclusivo donde se cocina el poder. Bienvenidos a Calafate. Mi nombre es Oscar Souto, soy el gerente de Alto Calafate Hotel. Los Kirchner, pero sobre todo Cristina, tuvieron un discurso a veces anticapitalista para la tribuna, para la gilada. Contamos con 103 habitaciones, distribuidas entre suites, dobles superiores. Contamos con una habitación para personas con capacidades diferentes. Pero paralelamente desarrollaron un capitalismo de amigos y un capitalismo familiar. Crearon, con plata del Estado, una burguesía mediática de dueños de medios de comunicación y una burguesía de empresas de obras públicas, mientras desarrollaban sus propias empresas inmobiliarias y sobre todo hoteleras. Acabamos de inaugurar una piscina de 18 metros por 8. Ya teníamos una lúdica más chica, con cascadas de agua, hidrojet, o sea, un tanto como para descontracturarse después de una jornada de caminata o de trekking. Todo ese lujo que estamos viendo tal vez termine siendo el pico del embudo para explicar cómo se amasó la fortuna de los Kirchner. Bueno, los invito por supuesto, a visitarnos. Los que ya estuvieron en alguna oportunidad, vuelvan porque hay excursiones nuevas. Y a los que no, una vez más, vengan a conocer Calafate. Muchas gracias. Señores gobernadores de las provincias argentinas, señores y señoras legisladores, amigos, militantes, prensa nacional y extranjera, que seguramente la hay. Bueno, aquí estamos después del golpe, de uno de los tantos golpes que he sufrido. Pienso que en el ADN del kirchnerismo tiene que estar necesariamente ese aislamiento de un viejo campamento militar del sur del país, ese viento, esas lluvias, ese barro y, ¿por qué no?, el aburrimiento que esas cosas pueden llegar a generar. La figura de el vicepresidente ha adquirido un volumen y una demanda. Entró el viento del sur, debe ser ese.
Debe haber entrado. Florencia, ¿podemos empezar? Sí. ¿Ahora sí? Bueno, hola. ¿Es esta cámara que tengo que mirar o la tuya? Esa, bueno, esa. Hola, después de tantos días estamos de vuelta en contacto. Florencia está detrás de la cámara y... Hay dos maneras de hacer ficción política. Una es tener en claro que lo importante de un cuento es contar bien una buena historia y que la temática política a la que te referís, si bien no es exactamente secundaria, es aleatoria. El minutito que ya salgo de foco y vuelvo. Permiso. Me olvidaba del perro. Miren lo que es esto. Lo opuesto a eso es contar la historia a como se dé para implantarle a la población un mensaje político. Un relato a la vez que se intenta eliminar toda otra versión. Vamos todavía. Gracias. Y ahora sí, ahora nos vamos a trabajar. Simón a dormir y yo a trabajar. Chao. Gracias a todos. Y todas. Vamos, Simón. Todos los goles que tiene hasta el momento la jornada. Todos los goles que por suerte siguen siendo de todos. Porque no se los vas a devolver a los profetas del odio, ¿no? Aquí no hay ni promoción del deporte amateur, ni una cuestión de beneficencia para que los argentinos podamos ver nuestra pasión futbolera. Lo que hay es un fenomenal programa de publicidad oficial. Si la provincia necesita el financiamiento de la nación, debe armonizar su sistema de jubilaciones. ...678 al término de Boca Tigre. Los grandes grupos económicos versus los intereses de la gente. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque, ¿saben qué? Ahí va a venir la famosa frase de Cristina, donde va a comparar el entretenimiento del fútbol manejado por empresas privadas con el secuestro de miles de argentinos durante la dictadura militar. Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual. Como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. Lo que nos revela, antes que nada, esa frase es su profundo desconocimiento de la historia argentina. Nadie que haya vivido esa época puede confundir un programa de fútbol con los secuestros de personas. El fútbol nos pertenece a todos y todos tenemos la posibilidad de verlo y el Estado quiere estar en ese lugar para darle la oportunidad. ¿Y de qué forma lo utiliza? Utilizando los fondos estos como para la publicidad que tiene la obligación el Estado de hacer de los actos públicos, y a eso lo utiliza, para la publicación de los actos públicos. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Este clip hay que enmarcarlo en lo que fue Fútbol para Todos, que es la utilización del fútbol por un régimen autoritario, es decir, utilizar el dinero de la propia población para intentar adoctrinarla con un mensaje faccioso que favorece una minoría gobernante. Por mandato popular. Por comprensión histórica. Por decisión política. Y los Kirchner se robaron el fútbol, se lo robaron. Y lo utilizaron exclusivamente para taladrarnos el cerebro con su mensaje. Vengo a proponerles un sueño. Que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Porque es difícil, pero seguimos luchando como podemos, soportando los aprietes que nos pueden hacer. Pero no la película de Kirchner fue una película geográfica con la intención de crear un santo, sin ninguna mención a la corrupción, sin ninguna mención a su completo silencio durante la peor época de la dictadura, sin ninguna mención a sus defectos. Una patria diferente. Se podía con una patria diferente.
El hecho de que una presidenta le encargue a un artista hacer una película geográfica sobre su marido recientemente fallecido, luego no le guste e invierta más dinero, en todos los casos dineros públicos, para hacer otra, demuestra su mentalidad de patrona de estancia. La versión amañada del pacto, la imposición autoritaria, y en este caso casi totalitaria, del fútbol para todos, y la vida de Santos de la película de Néstor Kirchner. De las tres, el pacto es la más nefasta porque se jugó con el tema de papel prensa y de las torturas, etcétera, donde era una historia absolutamente amañada y falsificada por el kirchnerismo. Me tienen harto con esto de la ley de medios y encima ahora esto otro. La verdad no me deja nada tranquilo lo que me contás. Esto no trae más problemas que la ley de medios. Se trata del papel integral. Bueno, vigilala y operá con los jueces, más no podemos. Titular tras titular. No, yo no soy como vos, no tengo tanta influencia en la redacción. Me voy, llego tarde al cóctel con el embajador. El fanatismo es utilizar todo nuestro poder de convicción para convencernos a nosotros mismos. Es el exacto opuesto del escritor, que trata de convencer a otros. Es un virus. Yo he visto amigos enfermarse del virus de fanatismo. Tengo amigos que me han dicho, por ejemplo, la historia es más grande que nosotros. Corrupción, que es no solo el llevarse bienes públicos al dominio privado, sino la degradación de lo público en general, y es lo que explica que no se pudiera hablar de la inflación, que se manipulara la emoción colectiva hablando de los muertos propios en lugar de los muertos provocados, que las estadísticas fueran permanentemente ocultadas y finalmente destruidas. Gracias. Felisa Miseli fue condenada por el hallazgo de una bolsa con dinero. Ricardo Jaime condenado. Amado Boudou es desde este jueves el primer vicepresidente de Argentina en funciones que es llevado a juicio oral. El juez federal Claudio Bonadío firmó la elevación a juicio pocas horas después de que la Cámara Federal rechazara un planteo de nulidad de la defensa del funcionario en la causa donde se investiga la transferencia de un automóvil con documentación supuestamente falsificada antes de ser funcionario público. La declaración de Eve de Bonafini fue contundente, aseguró que Pablo y Sergio Joclender se afanaron todo. A ex-ministra de Economia da Argentina, Felisa Micheli, que foi condenada hoje a 4 anos de prisão por encobrimento de uma operação financeira ilícita y a destruição de documentos públicos. Guido Alejandro Antonini Wilson, el empresario venezolano-estadounidense al que se le confiscó la maleta con los $800.000 en Buenos Aires. La justicia demanda que el vicepresidente de Argentina responda por supuesta actuación en el caso Chicone. Como ministro de Economía de la República Argentina, no llevé adelante ninguna acción para favorecer a la empresa Chicone.
En el Senado de la Nación, el vicepresidente intenta desestimar las denuncias sobre su participación en las operaciones ilegales referidas a la empresa Chicone. Él sabe que se burla de quienes lo oyen y sabe que quienes lo oyen no pueden denunciar la burla que él está produciendo. No se está discutiendo en ningún momento el fondo de la cuestión. Es una telenovela mediática de la mafia de Mañeto y de la agencia de noticias de Rafecas para intentar atacar el voto popular en la República Argentina. Y concluye hablando de una telenovela mediática contra el voto popular, cuando en realidad no es una telenovela aquello de lo que se habla, sino que es el modo en el que el gobierno ha ido convirtiendo la realidad en un drama que padece finalmente la población. Quiero decir que realmente es una vergüenza y es lamentable que en un día, después de un fenómeno meteorológico como el que tuvimos ayer, tengamos que estar ocupándonos de operaciones mediáticas en vez de las cuestiones de los argentinos que sufren, que todos los días tienen necesidades y que este gobierno permanentemente está acompañando y cerca de ellos, ocupándose, repito, de las cuestiones de la Argentina real y no de la Argentina de Mañeto y La Nación y Perfil. The IMF in December said that it will impose sanctions for flawed statistics that you are giving. What are you going to do about that? Le vuelvo a repetir. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No, ¿verdad? Sorry. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Es aquí cuando el ministro introduce una frase devenida con un clásico de la mentalidad kirchnerista, relacionada con todo aquello que preferirían que no existiera 11, que no existiera la inflación, que no existiera la oposición, que no existiera la prensa independiente. El ministro dice, me quiero ir. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no ahondar en el tema, ¿ok? Cuando las cosas no son como me gustan, no las veo, las descarto, me quiero ir. El ministro de Economía quizás es difícil de entender para alguien de afuera, ¿no? Sí, explícame. La verdad que hablar de la inflación cuando nosotros no hablamos habitualmente ni con los medios argentinos de la inflación. Pero no sé esto, si él hable por la inflación, pero es el primer tema de la economía ahora. Todos, si se van en la calle, todos digan que hay mucha inflación, hay mucha inflación. No es posible que yo no pregunto esto. Es como yo no hago mi trabajo bien. Bueno. Estas son las imágenes de cómo fue el choque a las 8:32 en el andén 2 de la estación 11. Todos los que usamos alguna vez el ferrocarril sabemos que hay una cultura muy argentina de esto, de ir a la punta del tren para bajar primero y llegar antes y pasar antes y no hacer cola y no esperar el colectivo o bajar más rápido el subte, etcétera, etcétera. Esos dos primeros coches estaban abarrotados de gente, o sea, tenían mucho más carga que la que habitualmente, lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. 5 días después del accidente de 11, Cristina Fernández habla ante la multitud. No esperen de mí jamás
ante el dolor de la muerte, ante la tragedia, la especulación de la foto o del discurso fácil. El kirchnerismo se fue dando cuenta de a poco de cuáles de sus discursos provocaban alguna emoción en públicos diferentes. Que nadie titule mañana la presidenta le puso plazos a la justicia. Los 40 millones de argentinos y las víctimas necesitan saber qué es lo que pasó y quién es el responsable. Y en cuanto percibía que había algún contenido discursivo que provocaba emoción, sacaba la realidad de ese lugar y ponía ese discurso. Entonces, fueron sustituyendo la realidad por lo que decían de la realidad una vez y otra vez y otra vez. Somos de la gloriosa juventud peronista. Perón y Evita, ser de la bomba, los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos. No nos han vencido. ¡Gracias! Si uno quiere explicar lo que fue la intimidación de periodistas en estos años, quizá conviene concentrarse en algunos episodios puntuales que permiten percibir lo que pasaba como si fueran puntas de icebergs, permiten percibir lo que pasaba después en el ámbito más privado. Esto pasó esta noche en el predio de la Rural de Palermo. En abril de 2010 se realizó la tradicional Feria del Libro en Buenos Aires. En esa edición se presentó el libro sobre lo que había ocurrido en el INDEC, escrito por Gustavo Noriega. Era un libro que contaba una de las mayores barbaridades que se hizo durante este gobierno. En pleno desarrollo de la presentación de ese libro, apareció un grupo de patoteros y rompió a sillazo limpio la presentación de ese libro. Ese acto tan oscurantista, tan medieval, yo cuando lo vi dije, bueno, esto es un quilombo nacional. En principio Cristina lo echa a Moreno cuando se ve porque no puede estar de acuerdo con la presidenta en que se haga una cosa así. Va a haber una reacción de intelectuales, periodistas, no importa la línea política, porque desde el 83 para acá hemos visto un montón de cosas. La ruptura a sillazo limpio de la presentación de un libro yo no lo he visto y no la volví a ver nunca más. Duro cruce entre la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el actor Ricardo Darín. La artista se había referido al patrimonio de los Kirchner con dudas en una entrevista concedida a una revista. Sí, la mandataria le contestó que sus bienes ya están declarados en la justicia, su proceso también, y le recordó al actor que fue él el procesado por una presunta estafa en la compra de un vehículo ingresado al país de manera irregular. ¡Tuiteó Campanella! Todas las mañanas en la reunión de producción nos preguntamos... Buen día, chicos, ¿cómo va? Che, ¿tuiteó Campanella? Pasamos un momento bastante feo cerca del mediodía, de las 12 del mediodía, cuando estábamos grabando unas imágenes para el programa del domingo de Periodismo para Todos. ¡Pará, flaco! ¡Pará, loco! ¡Pará! ¡No puedo! ¿Por qué no? Che, pará, decirle que no. Flaco, no nos vamos a chicos. Pero flaco, esta cámara es del laburo. Porque acá también, en la página 39, Eduardo Van der Koy dice: es claro aquel disparate de Jorge Capitanich, el periodismo intenta tapar con la tragedia la cantidad de gente en las playas. No fue más que un pensamiento de la presidenta. La verdad que yo jamás dije eso, también. Yo lo único que dije es, todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Por eso es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente. La propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión. Clarín y La Nación y apareces tú
entre Biasatín y María Laura Santillán, con Nelson, con Joaquín y Julio Blanc. Todos estos episodios eran repetidos diariamente por la televisión pública con un nivel de hostigamiento que era notable. Se montó una campaña contra el periodismo donde se estimulaba desde la televisión pública para que se increpara a los periodistas en la calle, periodistas, camarógrafos, tiracables inclusive de los medios, para que se le dijeran devuelvan a los nietos en plena calle. ¿Qué le diría a Riquelme a la gente de Boca para ir cerrando, hoy que está en Argentino Junior? ¡Devuelvan a los nietos, la puta que te parió! Tenemos un problema muy básico del ingreso a la carrera. Pensamos en hacer un obelisco. Un tercer episodio se produjo también por aquellos días cuando, en el marco del recordatorio por un nuevo aniversario de la dictadura militar, se pusieron fotos de animadores de televisión y de periodistas en la calle para que muchas personas las escupieran. Es cierto que algunas de las personas que ponían ahí habían tenido unas actitudes públicas a favor de la dictadura militar, tan cierto como que otras personas que hoy están cerca del gobierno también la tuvieron. Se utilizaba lo que habían hecho en el pasado para hacer un escarnio público, omitiendo que otras personas habían hecho lo mismo y además dando juicios sumarios sobre actitudes que a veces fueron incorrectas, otras fueron contradictorias y que en todo caso eran actitudes como menores dentro de lo que había pasado en aquellos años tan horribles. Cuando usted no ha hablado con la prensa en Argentina por muchos años. No, es así. No, para. ¿Esa es la pregunta? Sí. Bien. En realidad, hablo todos los días. Con la prensa hablo muchísimo. Cuando voy a actos, me entrevistan, me acceden al... Lo que sucede es que en Argentina no hablar con la prensa es no decir lo que ellos quieren escuchar. El kirchnerismo va a ser recordado por sus cosas buenas y sus cosas malas. Para mí, todo lo que pasó respecto de libertad de expresión, finalmente a la distancia tuvo una enorme violencia que rara vez pasó de lo simbólico. En el comienzo generaron preocupación, generaron en algunos casos miedo, pero me parece que se siguió trabajando con muchísima pasión. Aparecieron nuevos colegas que siguieron investigando con mucha convicción y creo que el periodismo sale de la etapa kirchnerista muy entero. ¿No le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no se lo contesté a tu anterior compañerito, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard. Estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Cuando las empieza con garra, con sueños, con esperanzas, yo soy media soberbia para eso. Todo lo que hago creo que me va a salir bien. El tema de derechos humanos en Buenos Aires siempre tuvo enorme repercusión, también en el resto del país, pero mucho más, porque acá se hicieron los juicios, acá funcionó la central de CONADEP, etc. Por lo tanto, y aconsejados seguramente, porque no eran personas que antes se hubieran ocupado del tema, tomaron ese tema con mucha astucia, yo diría, porque los símbolos son fuertes. El tema de derechos humanos lo tomaron como un caballito de batalla. ¿Para quién de nosotros, para vos, Eve, no ha sido un sueño que haya un presidente de la nación que vaya y descuelgue el cuadro de Videla? Con la política de derechos humanos, de preservar la memoria de los argentinos y que seguramente tendrá en otro de los símbolos que se busca dar en este día donde se cumplen 28 años del golpe militar. Cuando Kirchner hizo bajar el cuadro de Videla, la verdad es que yo me enojé, me molestó muchísimo porque es como si bajando un cuadro se pudiera remediar el mal que se hizo. Y mal que nos pese, a Videla lo apoyó mucha gente, fue presidente, por lo tanto mejor que estén todos los presidentes, los mejores, los peores, los dictadores y no dictadores, y nos hagamos cargo de nuestra historia.
Y un grupo de extrabajadores de medios de comunicación privados y las madres de Plaza de Mayo se concentraron en el centro de la capital de ese país para realizar un juicio simbólico contra el grupo Clarín. ¿Quién tiene el derecho a hacer un juicio público a una persona con la honorabilidad que tiene Magdalena Ruiz Guiñazú? Es que acá en estos años la palabra juicio hay que relativizarla. Les recordamos la dinámica de este juicio ético y político al grupo Clarín. Bueno, mira, acá estamos viendo una escenografía de un juicio público, lo más contrario a la República y a la división de poderes, donde un grupo de madres, con un abogado que yo llegué a respetar mucho y que no entiendo, Eduardo Barcesá, cómo terminó con sus conocimientos enredado en esto, juzgando a un grupo de comunicaciones como el grupo Clarín. Aquellos que consideren la inocencia del grupo, por favor, levanten la mano. Aquellos que consideren la culpabilidad del grupo, por favor, que levanten la mano. Cuando uno cree que alguien tiene un compromiso con una cuestión delictiva, tiene que ir a la justicia y llevar todas las pruebas y que la justicia decida. Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú. Los tribunales públicos son exactamente lo contrario de la justicia. Con respecto a los medios, ya dije, ahora con respecto a los periódicos, yo creo que cuando yo era chica no había papel higiénico, usábamos diario. Llevemos al baño, que es para el único lugar que sirve. Gracias. Y estos allanamientos fueron producto de una citación previa que hubo por la mañana. Allí Marcela y Felipe Noble Herrera se presentaron en el juzgado de San Isidro. Con la cuestión de los hijos de la señora de Noble, se llegó a un punto de exigencias tales que se violentó su libertad individual. Se les quería hacer exámenes forzados para terminar después en nada. Las abuelas empezaron la investigación, no se hizo una investigación correcta al final, como se demostró, y para cuando se terminó de hacer, se demostró que no era lo que se había sospechado. Ahora nadie se fue y le dijo, señora, chicos, perdón. Los hijos de Noble. ¿Se viene el jaque mate? Converso en general con los periodistas que me llaman, menos los que trabajan para los apropiadores de bebés. El manoseo más grande respecto de estos jóvenes es partido por parte del propio grupo. Florencio Randazzo reiteró que el objetivo del gobierno es que se conozca la verdad. Y seguramente que los chicos son víctimas y deben tener miedo de confirmar que su madre adoptiva cometió un delito de lesa humanidad. 678 Kids. A ver, atención acá. Una persona X le saca los hijos a una persona Y, torturada y desaparecida por el gobierno militar. La persona X sabe quién es la persona Y y entonces acepta contrastar los ADN de los chicos con las familias H y Z, que sabe que van a dar negativos, pero no acepta contrastarlo con el resto de las familias porque sabe que van a dar positivos. Quedó clarito, ¿no? Cuando Kirchner fue elegido, para sorpresa de muchos, entendió que acercarse a esos símbolos y apropiarse de ellos le daba un enriquecimiento de apoyatura de un sector de la sociedad progresista que había pedido que recomenzaran los juicios, cosa que ocurrió en el 2004. Yo creo que tomar el símbolo de madres y de abuelas para ellos fue parte de la construcción política. Y a todos los jóvenes, a los grandes y a los pequeños como mi nieto que hoy me acompaña, que no entiende pero aplaude y por ahí hace los deditos con B.
Es para ellos que le estamos haciendo a este país y también para la humanidad. Yo creo que fue absolutamente un uso instrumental, muy poco respetuoso de lo que se había hecho antes. Es más, crearon la fantasía, y para muchos jóvenes seguramente eso funciona, de que empezó con ellos el tema de derechos humanos. Siempre sale el sol, después de la lluvia, siempre sale el sol. Esta es una de las primeras apariciones públicas de Moreno en la época de la lucha contra el campo por la 125, en las puertas de la Secretaría de Comercio. Lo vemos como secretario de Comercio en la calle arengando a sus compañeros kirchneristas de una manera que no corresponde de ninguna manera con la jerarquía de un secretario de Estado. Ese es el problema que tienen. Son oscuros como personas y son oscuros como empresarios. Y como empleados. Oscuros. De alguna manera muy descarnada, Guillermo Moreno representó al kirchnerismo de la manera más cabal. Como funcionario tuvo una función que era controlar los precios. Su fracaso no podría haber sido más grande. Durante la gestión de Moreno, Argentina se convirtió en uno de los países con la inflación más alta del mundo. Pero además el gobierno le encomendó 2 misiones. Te lo dejo y vos después lo lees en silencio el sábado a la noche, ¿no? Una fue servir como ariete en la lucha contra Clarín y la otra fue la intervención y el desastre que armó en el Instituto de Estadísticas Públicas, que fue arrasado a partir de 2007. No se puede decir cualquier cosa. Si es una canasta básica de alimentos, es una canasta básica de alimentos, que tiene que tener la metodología de cómo fue construida. Y desde ya que no puede tener artículos de limpieza, porque va de suyo, que estamos hablando de alimentos. Al tratar de controlar a la prensa independiente y de controlar un organismo que daba estadísticas independientes, de lo que se trata es de manejar el discurso. El kirchnerismo no quería que hubiera un discurso no controlado. Lo que está haciendo es representar la esencia del kirchnerismo, que es no admitir ningún tipo de mirada ni de validación externa. Si no levantás la mano y se te da la palabra, le voy a pedir que te retiren de la reunión. ¿Está claro? Oye, por favor, la sacan de la reunión, se retira de la reunión. Listo. Hasta luego, gracias por venir. Si alguien más se quiere retirar, bueno, no te lo, cuando te dé la palabra a la subsecretaria, será. Ahora no. Ahora no. Autoritarismo puro. Por favor, la retiran a la señora. La retiran a la señora. Por favor, la retirás a la señora de la reunión, porque no se ajusta a la metodología. Esta es una asamblea de papel prensa. Esto es en agosto de 2010. Es la famosa asamblea donde Moreno llevó cascos y guantes de box. Casco o guante hay para elegir. Porque el juez dijo que nos tenemos que portar bien. Y la última vez dijo que no nos portamos bien, vino un gil y una trompada y se rompió el dedo. Entonces ahora para que no se rompa el dedo. Casco o guante, ¿quién para elegir? Primero apaga la luz y después manda a uno de sus acompañantes a pararse delante de la cámara para que no se vea. El efecto es paradójicamente más inquietante porque lo único que se escucha en todo este fragmento es el discurso crecientemente violento y cada vez más fuerte de Moreno, indicando que ahí no se iba a votar. Soy claro y contundente. Y el audio solo, con el traje tapando la imagen, es como una especie de representación en off de la locura y la violencia. Se banca lo que tenga que bancarse. Acá no se vota. ¿Está clarito? Acá no se vota.
Esta estudiantina estúpida de la cual participa el secretario de Comercio Guillermo Moreno es uno de los intentos de esa secretaría por verse con el mundo. Las misiones económicas eran a Vietnam y Angola. Esto se enmarca en la campaña del gobierno contra Clarín. Recordemos que en este viaje, en esta misión a Angola y en la anterior, Guillermo Moreno es un poco el cerebro de toda esta campaña contra Clarín, y en todos los vuelos, en la anterior, en este llevó souvenir contra el grupo Clarín, sobre todo con Clarín Miente. Este viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los supermercados y cadenas de electrodomésticos tenemos prohibido contarte cuánto salen nuestros productos. Continúa desarrollándose la primera misión argentina en Angola. Participa una delegación de más de 300 empresarios. La intención, por supuesto, tiene que ver con el intercambio comercial entre los dos países. ¿Cómo? La cabra clonada que cloné yo, que clonó que se llama Victoria, que la dejamos también. ¿El qué? Los pollos. Me están haciendo así. Los pollos. El miedo fue una de las armas del kirchnerismo para imponer 12 años de delirio ideológico. Tuvieron miedo los trabajadores del INDEC cuando fueron desplazados de sus tareas. Tuvieron miedo los empresarios cuando aparecía Moreno y les hablaba de esa manera, o cuando tenía reuniones y ponía un revólver arriba de la mesa. Tenía miedo la gente que opinaba y después corría el riesgo de que la presidenta lo señalara desde el atril presidencial y mandara a la FIP para controlar el estado de sus cuentas. Miren. iPad, grifería, batidoras, licuadoras, anteojos, las mochilas que nos hacíamos. Es insoportable. Es insoportable. El miedo fue esencial, pero también mucha gente actuó sin miedo. Mucha gente se alió a ese discurso ideológico convencido. Mucha gente pensó que esa distorsión disparatada de la realidad era un discurso razonable. Entre esa combinación de miedo y delirio se desarrollaron los 12 años kirchneristas. Trajimos la Argentina para todos los angoleños. Ay, gracias. Adelante. Me va a entregar un premio. La votación resulta afirmativa. Afirmativo 146 votos, 3 votos negativos. Cuando en 2009 el gobierno decide ir a fondo en la guerra contra el periodismo independiente, toma la propuesta de hacer una ley de medios audiovisuales y la convierte en un instrumento de su guerra, digamos, ¿no? Y para eso le da un contenido muy enfocado a desmantelar Clarín principalmente y colateralmente a disciplinar a otros grupos de medios. Queremos que marques un día importante en el calendario, el 7 de diciembre. O como vamos a llamarlo desde ahora, 7D. El 7D era la fecha de conclusión de una medida cautelar que protegía a Clarín de la aplicación de los artículos de desinversión de la ley hasta el momento en que se resolviera la cuestión de fondo, que era si eran esos artículos constitucionales o no. Una verdadera cadena nacional ilegal. Y el spot argumenta sistemáticamente sobre esto, presentando a Clarín como un actor corporativo que desafía a las autoridades constitucionales. Ese argumento es el que va a sostener la pretensión de ilegalidad del adversario, ¿no? Clarín no solamente está en contra de esta ley en particular, sino que está en contra de la ley en general, está en contra de la Constitución y de la democracia. ¿Puede un grupo empresario estar por encima de las instituciones democráticas de un país? Claro que no.
Por eso, si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo. El gobierno planteó que una vez que terminara la cautelar le iba a aplicar a Clarín la ley de oficio. Finalmente fue que los jueces extendieron la cautelar y frustraron el intento del gobierno. Como cualquier hijo de vecino. 7D. De diciembre. De diversidad. De democracia. Cuando algunos preguntaban, ¿no? Seguro a todos ustedes les habrá pasado lo mismo, esa maravillosa fiesta del domingo. Ay, pero cómo tomaron el fallo de la Cámara, lo sorprendió. Obvio, ¿cómo se iba a sorprender eso? Si era obvio que esa Cámara de mierda iba a hacer lo que había hecho. ¿Qué duda teníamos, compañeros? Que esos jueces comprados por Clarín iban a pasar para Clarín. ¿Lo sorprendió eso? Obviamente que no. Nosotros tenemos que tener claro que si la ley no sabe, hay que arrancársela con toda la fuerza que tiene el pueblo para hacerlo. Arranquémosle a la Corte la decisión que es nuestra. Saquémosela de la mano y si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, tomémoslo, compañeros. Y voy a enviar al otro poder del Estado, en el cual somos minoría en ambas cámaras, enviar un proyecto de ley que será enviado en el curso de esta semana y cuyos ejes fundamentales serán, en primer término, declarar de interés público la producción de pasta, celulosa y papel de diario. La ley de papel de diario pretendió regular un mercado de compra y venta de papel que hasta ese momento funcionaba de forma bastante transparente, no había problemas ni de provisión ni de precio, pero con el argumento de que el control por parte principalmente de Clarín y La Nación de papel prensa ejercía un monopolio o alguna forma de discriminación contra diarios pequeños del interior que supuestamente eran afectadas por esta corporación mediática. Nosotros lo que queremos es que haya que todos los diarios del país puedan acceder a papel nacional al mismo precio. La ley de papel tuvo el efecto contrario del que el gobierno proclamó. Como tantas otras intervenciones, generó un alza de precios en vez de un beneficio para los medios pequeños del interior, que fueron los más perjudicados por esta norma. Me llegó el último informe de turismo receptivo y emisivo. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos se van? ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto no gastan? Y la verdad que cuando uno lee o escucha determinados medios que están en cadena siempre, ilegal, eso sí, porque no se pueden tener 234 licencias. Esas son cadenas nacionales ilegales. El kirchnerismo planteó una serie de reformas legislativas para intentar disciplinar al sistema de medios. Como no podía hacerlo abiertamente, enfrentándose a la libertad de expresión, invirtió el argumento planteando que el sistema de medios estaba dominado por unas pocas empresas muy concentradas que tenían que ser democratizadas y desarticuladas y que si se resistían era no porque estuvieran defendiendo la libertad de expresión, sino porque defendían sus intereses ilegítimos. Han salido argentinos al exterior a gastar plata, lo cual nos encanta, nos parece bárbaro, mucho más que el año pasado. Tenemos una producción récord de maíz. Bueno, es que, como decía antes, la cadena nacional del desánimo y el temor, y también la cadena ilegal, que tiene fecha de vencimiento, el 7 de diciembre.
Quiero preguntarle si él entiende qué pasó, y me refiero a Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Esta es una entrevista de Longobardi, periodista crítico, a un exfuncionario clave del gobierno. Va a tener un hecho de censura, lo van a cortar. Después de esto, igual, se procede a la venta de la totalidad de los medios e inicia la titularidad de Cristóbal López sobre el conjunto de los medios de Haddad, una compra que se hizo en violación directa de la ley de medios. El papel de Moreno es obviamente mucho más importante del que era en la época de Kirchner, ¿no? Sí, absolutamente. Absolutamente. ¿Y por qué es eso? Porque la verdad que... Pues la presidenta cree que esa es la política correcta. Yo no puedo exculpar a la presidenta de todo esto. No la puedo exculpar. La presidenta cada vez que hay algo que no le gusta se enoja con el emisor. La presidenta dice... Ayer las cosas que dijo sobre 2 artículos, que a mí no me gustaron ninguno de los 2 artículos, pero no son merecedores los que escriben esos artículos de semejantes calificativos. Claro. No son merecedores. O sea, ¿usted cree entonces que lo que pasó acá, volviendo al razonamiento inicial que no me quiero perder, es que de repente nos encontramos con... Bueno, a ver... ¿Lo censuraron o qué? Eso. A ver, lo que creo es que ayer fue un acto de imbecilidad política. Fue una profunda imbecilidad el que tomó esa decisión. Y la realidad es que yo lo interpreto de ese modo. Y si alguien pensó que ese era un camino apto para que uno se calle, la verdad se equivocó. En estos años de gobierno ha habido un exceso en la voluntad de control y de censura de los medios. Pero no es un pecado exclusivo del kirchnerismo. Tenemos que cambiar de cultura política. Multimedios, creación y compra de medios por empresarios amigos. Vamos a entrevistar a Matías Garfunkel, CEO de Grupo 23. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy contenta por tenerte en el programa. Sabemos que Grupo 23 tiene muchas cosas, entre ellas tiene Newsweek, tiene el portal informático Infonews, tiene Tiempo Argentino, tiene Revista 23, tiene también CN23, que es por donde se emite este canal. Publicidad oficial discriminada a los medios favorables al gobierno y cepo publicitario a los medios opositores. Ustedes saben que la pauta en Argentina se distribuye a los amigos del poder y ha habido fallos de la Corte, tanto en Río Negro, tanto Artiar o el propio Perfil, donde establece por qué a grupos minoritarios como Spolky u otros se llevan una torta de la pauta presupuestaria muy superior a la que tienen otros medios de mayor cuantía. Medios públicos utilizados como medios partidarios. El cierre de campaña de Cristina. Flojito el informe, ¿no? ¿Cómo no cerrarlo con la frase de aquella canción que dice... Avanti Morocha, arriba Morocha. Despido de periodistas de medios públicos o de medios amigos del gobierno. Sí, ¿nos escucha, diputado Larroque? Sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Micheli. No, le quería hacer una pregunta política sobre esta ayuda, porque vemos que hay muchos elementos que se han donado anónimamente que no están identificados en forma partidaria. La persona que mandó un colchón no le puso de qué partido. ¿Por qué trabajan con pecheras partidarias con estas donaciones anónimas que se han hecho? Hay de todas las organizaciones. Ajá. De la Cámpora y de todas las organizaciones. Andrés... Creo, discúlpame, Sí. discúlpame. ¿Quién me está preguntando? ¿Me dijiste cómo es tu nombre? Juan Micheli. Te invito a que vengas a ayudarnos. Te espero hoy acá, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Inclusive... Te espero hoy acá cuando termine el noticiero. Un medio público es como una plaza pública. No es ni para los gordos, ni para los flacos, ni para los petizos, ni para los atrios, ni para los jóvenes, ni para los viejos. Es pública, es de todos. Es el concepto más claro. Como es de todos, no es apropiable por nadie. Ayer en 678 me criticaron para que tenga y guarde. Me acusan de corporativo trabajando en este canal. Porque lo que nos hace crecer no es negar una opinión, sino entender como toda opinión me hace pensar un poquitito más. El tema no es si hay libertad, sino si se puede trabajar ejerciendo esa libertad. Porque de hecho yo tuve represalias al punto de que me tuve que ir del canal. Entonces, por hacer una pregunta, no puede estar en juego el trabajo de una persona para hacer una pregunta.
Mirá este otro mapa que después te vamos a mostrar en detalle. Este mapa muestra en colorado a los medios vinculados, dependientes de la publicidad oficial o comprados por empresarios amigos, y los medios que no están ligados al mensaje gubernamental. Entonces ahora hablemos de monopolios. Acá lo tenemos al compañero, el principal protagonista de 7.0, mi compañero y amigo Luis Ángel Lelía. Bueno, buenas noches a todos y a todas. ¿Cuál fue la estrategia? La meta del kirchnerismo es controlar la mayor cantidad de medios posibles. Y la verdad es que eso no sirve, porque aunque hubiera muy pocos medios que no siguen su pauta, la audiencia es aquella que va a elegir qué es lo que escucha. No somos neutrales, ni la jugamos de independientes. Somos nacionales, populares y democráticos. Somos John William Cook, somos Jauretche, somos Hernández Arregui, somos el Colorado Ramos, somos Scalabrini Ortiz, somos Perón y Eva Perón. Somos Evita, somos el Che, somos Néstor y Cristina, somos Perón. Reiteramos, ganó Daniel Scioli por amplia diferencia. Reiteramos, primero en C5N ganó Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el nuevo presidente de los argentinos. En provincia de Buenos Aires ganó Aníbal Fernández, reiteramos. 678 estrena la última canción de Copani. ¿Cuántos medios que tengo? ¿Cuántos medios que tengo? ¿Cuántos medios que tengo? ¿Cuántos medios que tengo? Canales de aire donde se respira el aire que yo solamente decida. Canales repletos de divos y divas, donde lo más cierto es que todo es mentira. Intocable, yo me siento. ¿Cuántos medios que tengo? ¿Cuántos medios que tengo? ¿Cuántos medios que tengo? Acércate solo un instante. Escúchame si lo quieres hacer. Toma unos tragos. Acá lo que hicimos con los medios es transformarlos todos en altoparlantes modulados con diferentes colores del mismo discurso. Me olvidaba. Me hizo acordar una nena. Acá también funciona Canal Encuentro y Paca Paca. A ninguno de nosotros nos gusta que nos levanten el dedo. De la misma manera, no nos gusta que una sola opinión insista e insista e insista en que es la única autorizada a interpretar la realidad. Ahora no nos meten más el Pato Donald. Ahora tenemos a Zamba. Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero allí hay democracia, allí hay abierto, usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. El uso del Estado para amedrentar a los medios de comunicación independientes, a los familiares de los medios de comunicación independientes y a los periodistas independientes, lamentablemente fue una característica central en estos años kirchneristas, sobre todo a partir del 2008, cuando Néstor Kirchner y Cristina creyeron que habían perdido la batalla contra el campo. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios, te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo, Es así. 200 fiscais da Receita Federal invadiram a sede da empresa a mando do governo e iniciaram uma gigantesca inspeção. Aquí en el ingreso en la planta baja de los edificios de Clarín, en el barrio de Constitución, están estos 200 inspectores de la FIP tratando de explicar qué hacen. ¿Le hacían falta 200 inspectores para hacer ese relevamiento? Aquí la clave de este operativo es generar miedo en la opinión pública, generar miedo en los medios de comunicación independientes, generar miedo, por supuesto, en el Grupo Clarín, entre los trabajadores del Grupo Clarín. El 30 de octubre de 1983, cuando se reinició la democracia, uno ya no podía esperar que el Estado se use contra la libertad de opinión, contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa. Me comuniqué con Ricardo Kinsma para manifestarle que no estaba dentro del programa establecido para el día de la fecha, ni para este mes, el procedimiento que llevó adelante algunos funcionarios que ya
fueron desplazados del cargo en función de que no estaba dentro del programa previsto para hoy. La Gendarmería realizó un operativo en el edificio central de Cablevisión. Según informó la compañía de televisión paga a través de un comunicado de prensa, los efectivos allanaron las dependencias del edificio central y revisaron las pertenencias de los empleados buscando material de prueba. 2 años después del mega operativo de VIP en la planta de Clarín, el gobierno mandó 50 gendarmes a la planta de Cablevisión. Acá se ve algo muy feo, que es la gente de Gendarmería revisando los bolsos y las carteras de las empleadas de Cablevisión. El kirchnerismo nunca entendió cómo es la formación de opinión pública, realmente nunca entendió que no son los medios los que ponen presidentes, nunca entendió de qué se trata el verdadero diálogo de la democracia. Y bueno, se van sin que lo entiendan. 12 horas de bloqueo a Clarín, menos de 50 personas impidieron la salida de diarios, revistas y otras publicaciones desde la medianoche. La planta de la Nación también fue liberada. Fue el bloqueo más grave desde la restauración de la democracia. Los que están bloqueando no se daban cuenta en ese momento la gravedad institucional de lo que estaban haciendo. El gobierno, de hecho, que mandó la Gendarmería para allanar a Cablevisión, no hizo nada para impedir este bochorno. Salustriana, ¿me estás escuchando? Decime, Salustriana, ¿subiste alguna vez algún subte vos? Hasta ahora no. No, la verdad que no. No, la verdad que no. Aquí lo que hubo es un gobierno democrático que en el poder se transformó en una verdadera oligarquía, porque utilizó el Estado, los organismos del Estado, para su propio beneficio, olvidándose incluso del pueblo que alguna vez los votó. Señora Presidenta, disculpe, yo le hago una pregunta. A nosotros nos hace falta otras cosas más. Vas a poder ver, Salustriana, la suerte que tiene. Más buena que el subte. No, que voy a ser buena, soy como una más. Siempre me gustó ser una más. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de realizarse la inauguración oficial del Encuentro Federal de la Palabra. Vamos a escuchar algunas piezas que van a compartir con todos nosotros, representantes de la cultura argentina. Buenas tardes, mi nombre es Mustafa Yoda, soy un activista de la cultura hip hop en Argentina. Solamente quiero decir que ya no fumo del cigarro que se fumaba mi vida. Recordar y olvidar es acariciar una herida. Con la mirada perdida, el amor se vuelve ciego. Gritaba socorro abrazando sus ahorros con miedo. Es importante pensar sobre la cadena nacional. Digamos, la cadena nacional es una gran oportunidad que tiene un funcionario público, en particular el presidente, para ayudar a la conversación permanente que es la democracia. Le grité al Falcón Verde, guarde sus cruces, elementos de tortura, no recuerde. Se convirtió en una trivialización, o fue trivializada hasta ser vaciada de contenido, porque se usó la cadena nacional para cualquier propósito, para inaugurar un juego de la OCA, para propósitos que no eran interesantes, que no implicaban la urgencia, la necesidad de repensar los modos en que concebimos como colectividad, y no como un modo de aportar a una conversación colectiva permanente. Y yo amo lo improvisado.
cada vez que utilizo la cadena nacional es para contar a los argentinos las cosas que les quieren ocultar, para seguir desinformando y para seguir entristeciendo el espíritu de los argentinos. Los aplaudidores encaja en esta idea, digamos, del verticalismo, donde el otro no tiene palabra, sino que tiene las palmas, digamos, simplemente para sentir, no tiene espacio para decir que no, digamos, solamente tiene espacio para aplaudir, pero fundamentalmente no tiene voz, no tiene palabra. La palabra está monopolizada en el peor sentido. ¿Saben dónde va a estar él y dónde está él? Allá arriba, con el ARSAT 1 y el ARSAT 2. Él está ahí. Él está ahí, como una suerte de barrilete cósmico. Ustedes saben, hay 80 millones de diabéticos en el mundo que además tienen alto poder adquisitivo. La diabetes es una enfermedad de alto poder adquisitivo, porque son sedentarios, porque comen mucho, en fin. Me encantó la metáfora, lo de las balas de plomo que derrocaron a Perón con las balas de tinta que por ahí intentan derrocar o destituir gobiernos populares. Qué metáfora tan exacta y tan perfecta. Acá acaba de agregar un dato que yo desconocía y que era que la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor, además yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la parrilla que tomar Viagra, así que... Bonelli, lo quiero nombrar con nombre y apellido, nunca lo acostumbro a hacer, pero lo tengo que hacer. No hay que silbar. El kirchnerismo exacerbó, como ya lo venía haciendo los gobiernos autoritarios, como lo hizo el menemismo, una estructura hiperpersonalista, que eso por sí solo es un problema con independencia de la figura que esté en el vértice, pero después importa, digamos, cómo se ejerce ese lugar, y yo creo que eso se lo ejerció de un modo muy poco igualitario, muy poco inclusivo, muy poco dialógico. It's the case that has gripped Argentina. Alberto Nisman was a special prosecutor investigating the country's worst terror attack. Hours before he was due to testify in Congress, he was found dead at his luxury flat. We look at the evidence and ask, who killed Alberto Nisman? Este es un lugar y una posición un tanto inusual para comunicarme con ustedes, pero bueno, contingencias de la salud y prescripciones médicas me obligan a hacerlo de esta manera. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en el día de la fecha. Me gustaría subrayar la cuestión Nisman como yo creo que es la gran metáfora que recorre, que expresa, que resume, ¿no?, todo el gobierno. Nos dice muchísimo sobre la seguridad, sobre la justicia, sobre la palabra presidencial, sobre la degradación de la palabra, de poder decir un día no tengo dudas ni tengo pruebas, poder decir un día se ha muerto, el otro día se ha suicidado, el otro día, digamos, ha sido muerto, no tengo dudas de eso. Entonces es la degradación de la palabra pública en su máxima expresión. O sea, me parece que es una metáfora increíble, digamos, piensa en Nisman y piensa toda la década, ¿no? A propósito de esas dos cartas, y si se me permite la digresión, se intentó decir que en la segunda había cambiado de opinión respecto de la muerte del fiscal Nisman, porque decía que en la primera había afirmado que era un suicidio y en la segunda que no. Una lectura detenida, rápida, de la misma, rápido detenida, ve claramente que en la primera carta, en el segundo párrafo, cuando hablo en el primer párrafo en términos generales de la muerte y del suicidio, y cuando me refiero concretamente al caso del fiscal Nisman, en el segundo párrafo pongo suicidio entre signos de interrogación. No hay modo mejor, más rico y más doloroso, más traumático de pensar la década que pensando Nisman, ¿no?, lo que ocurrió alrededor de Nisman, ¿no?, los 10 años de su investigación más bien fallida y la humillación, digamos, posterior a la muerte, ¿no?, el tratamiento presidencial a esa muerte. O sea, me parece que es un hecho
extraordinario, digamos, que es revelador de las miserias, los manejos, del modo de concebir el poder, digamos, el poder, cómo se concibió en esta época de ese modo. Y yo creo que hay una magnífica oportunidad no solo de esclarecer la muerte del fiscal Nisman, sino que ese esclarecimiento nos comience a conducir, como el hilo de Ariadna, a la salida del laberinto. Muchas gracias. Esto fue todo, pero al mismo tiempo fue solo una parte de lo que nos dejó esta década para pensar como país. Por eso lo que sigue no es una imagen del pasado, tal vez sirva para pensar el futuro. Nicolás Wiñaski, Buenos Aires, Argentina, 20 de diciembre de 2015. Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Resto del Mundo. Hoy vamos a viajar a la ciudad de Las Vegas junto al creador de hits Maxi Truso y la bella modelo chilena Sade Hugo. Ambos grabaron en la Ciudad del Pecado el videoclip del nuevo hit del verano y los acompañaremos por las locaciones más icónicas de esta ciudad. También vamos a conocer un parque de atracciones de tractores, entraremos al Museo de la Mafia, iremos a un negocio donde se pueden comprar elementos contra un ataque de zombies y mucho más en este programa especial de Resto del Mundo desde la ciudad de Las Vegas. Empecemos ya. Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada en Estados Unidos y es conocida mundialmente como la ciudad del pecado, debido a la popularidad del juego y la disponibilidad de bebidas alcohólicas a cualquier hora del día gracias a las leyes del estado de Nevada. La imagen glamorosa de la ciudad ha hecho de escenario en diversas películas y series televisivas. Las Vegas también es una de las ciudades que más visitantes atrae en el mundo y la ciudad que más ha crecido en el siglo XX. Lo primero que uno ve cuando llega a la ciudad es el famoso cartel de bienvenida, el cual vamos a conocer en nuestra primera parada aquí en Vegas. Y este es el famoso cartel que recibe a cada uno de los visitantes que vienen a pasarla muy bien a la ciudad del pecado. Estamos hablando de Las Vegas. Es tan popular este cartel que miren la cola que hay para sacarse fotos en él. El cartel de Welcome to Fabulous Las Vegas es un ícono de la ciudad, creado en 1959 por Betty Willis y Ted Rogic. Willis recibió $4.000 por su trabajo. Te recuerdo que el Twitter oficial del programa es @RestoDelMundo13. Seguinos ahora mismo en Twitter y enviarnos tus mejores fotos de viajes con el hashtag Iván en Las Vegas. Como te contaba al principio del programa, en esta visita a Las Vegas, acompañamos también a Maxi Truso y a la gente de la producción de Fashion TV para la grabación de su nuevo videoclip. Y por eso te vamos a mostrar las increíbles locaciones en donde se grabaron las distintas escenas aquí en Las Vegas. El primer lugar donde se grabó es el maravilloso Red Rock Canyon y sobre este lugar nos va a hablar Maxi Truso junto al vicepresidente de Fashion TV, productor de Resto del Mundo, Hernán Valenzuela. Bueno, ya llegamos al Red Rock Canyon, que es esto, con todo el equipo, a
solamente media hora de Las Vegas, una maravilla así, que es impresionante. Increíble, y todo esto lleva al Cañón de Colorado, siguiendo por ahí, atravesando esas montañas hasta el cañón. El lugar es único, la verdad que es un paseo, típico paseo de road movie que ves en todas las películas. Bueno, es este lugar, vale la pena. Estas sorprendentes formaciones rocosas que eligieron como locación del video se encuentran en el desierto del Mojave, y para visitarlo hay que hacer un recorrido de 21 kilómetros parando en diversos miradores. La siguiente locación a la que iremos se llama Bonanza Gift Shop y es famosa por tener el premio Guinness como el local de souvenirs más grande del mundo. Guido Gabela, el director del videoclip Taste of Love, nos va a contar sobre la escena que se está grabando acá. Estamos grabando la escena donde ella escapa de la habitación después de robarle a Maxi. Ahí tenemos esta locación que es increíble, y tenemos, bueno, de fondo este gran cartel que nos da una estética impresionante.